¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien, reciban un fuerte abrazo. El día de hoy vamos a ver la clase número 9. Espero que estemos escuchando las clases y esté usted tomando nota de las clases, porque le anuncio que voy a mandar algunos exámenes y voy a pedir un trabajo para poder evaluar. Recordemos, hermanos, que el 50% de la evaluación está en las tareas y el otro 50% estaba en los exámenes. Entonces voy a empezar a enviar algunos exámenes. Les voy a mostrar la dinámica de cómo van a ser los exámenes. Espero que estén atendiendo bien a estas clases para que yo pueda evaluarlos lo mejor posible. Así que hermanos, estemos atentos a la información que estemos dando y yo les estaré mandando los requisitos para el examen, cómo lo tienen que hacer para que podamos evaluar. Muy bien, de todas maneras, cualquier duda, ustedes tienen la posibilidad de mandarme mensaje para que yo pueda hablar con ustedes, tener contacto con ustedes y poder aclarar su duda. Muy bien, recordemos, hermanos, que nosotros estamos viendo la historia de Israel y lo que estamos haciendo es viéndolo desde dos perspectivas. Obviamente estamos viéndolo la historia de Israel desde el punto de vista de un Israel histórico, de una nación de Israel, y a veces ese relato que vemos sobre Israel cambia un poco la perspectiva acerca de lo que nosotros vemos en la Biblia. Pero lo que hacemos, aparte de ver esta perspectiva como nación, esta perspectiva de un Israel histórico, también estamos viendo al mismo tiempo un contexto de lo que estaba pasando alrededor en ese momento, basado en el libro de John Bright, Historia de Israel. Y aparte estamos dando nosotros una vista cronológica de los acontecimientos que nos narra la Biblia, para ver de qué manera se va desarrollando la historia de Israel desde una perspectiva bíblica, con una reflexión al último acerca de cómo Dios está obrando. Entonces, de esta manera nosotros estamos trabajando. Y hoy empezaremos obviamente narrando o viendo de qué manera ve el Israel histórico, la historia de Israel, la monarquía. Ya vimos nosotros lo que fue la historia de los jueces, el tiempo de los jueces, profundizamos en eso. Ahora vamos a ir al tiempo de la monarquía. La monarquía fue resultado de la combinación de tres factores. El primer factor es el más importante, pues es la amenaza filistea. Los filisteos eran parte de los pueblos del mar. Invadieron las costas de Canaán. Eran un ejército muy organizado y bien armado que deseaba conquistar todo y toda la zona comprendida entre el mar Mediterráneo y el Jordán. El segundo punto sería la presión ejercida por los amonitas, pueblos situados al este del Jordán, que pusieron de manifiesto que el modelo de confederación tribal pues ya estaba obsoleto. Y el tercer factor que impulsó a la necesidad de la monarquía fue las presiones demográficas y económicas que requerían pues una organización distinta y obviamente más centralizada. Hay algunos estudiosos que ponen de manifiesto que la arqueología parece confirmar que hasta el 1000 a.C., el final del Hierro I, y eso ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, la sociedad israelita era esencialmente de granjeros y ganaderos, sin una verdadera organización o una organización que administrara o centralizara. Estimaciones recientes de población señalan que la población israelita al este del Jordán, al final del siglo XI a.C., era aproximadamente de unas 50,000 personas. Por el contrario, la civilización urbana filistea
estaba floreciendo en este siglo. En estas circunstancias fue elegido el rey Saúl, en contra de su voluntad, pues no quería ser rey. Pero vemos que desde la prehistoria era muy común elegir como rey a un caudillo militar, para poder hacer frente a un enemigo externo. Saúl entonces fue ungido por el profeta Samuel en Ramá. Más tarde este profeta le daría la espalda y se convertiría en su enemigo. Tras la victoria sobre Amón, se produce una aclamación popular encabezada por los ancianos de la tribu de Israel y es nombrado rey en Mizpa. El rey estará sometido al profeta y concretamente no podría invocar a Dios sin la ayuda de Samuel. Por haber ofrecido personalmente un sacrificio sin esperar la llegada de Samuel, se verá rechazado por Dios y perderá el trono. Saúl no hizo ningún tipo de reforma destinada a crear un estado, ni tampoco abandonó por ser rey la hacienda de su padre que estaba en Gibea. Su territorio quedó delimitado por las colinas que iban desde las llanuras de Jezreel al norte hasta Ramá, lo que es Gibea, y Gilgal al sur, extendiéndose por la otra orilla del Jordán hasta los alrededores de Jades y Mahanayim. Saúl fue miembro de la tribu de Benjamín, situada en el centro de Palestina y amenazada por la expansión filistea, por lo que su elección no solo no produjo recelo en su tribu, sino que pudo llevar a los ancianos de la misma a intentar su proposición. Después de un encuentro con una guarnición filistea y las represalias de los mismos, se produjo la batalla de Micmas, que debido a la acción heroica de Jonatán, que es hijo de Saúl, supuso una gran victoria para Israel. Los filisteos se dieron a la fuga y los hebreos que estaban a su servicio desertaron. Esta fue su mayor victoria. Las tropas de ubicación filistea fueron desalojadas de las montañas. Saúl entonces tendría desde entonces libertad de movimiento dentro del país. Hay que tener en cuenta también que tuvo una gran victoria sobre Amalek, este pueblo cuyo hogar estaba en el desierto de Cades. Este pueblo se había aprovechado de la débil situación de Israel para hacer incursiones y subir al Negev. Saúl consiguió arrojarlos hacia el sur, lo que demuestra su libertad de acción y que su autoridad y su responsabilidad tenían un alcance nacional en ese momento. Tuvo en muchos momentos la desconfianza de las tribus, ya que los ancianos de estas en realidad no querían un rey tipo feudal, como algunos reyesuelos o reyes que eran cananeos y que ellos podían ver, sino a un caudillo militar. Su tarea consistió en ejercitar la función de juez, reuniendo a su pueblo para luchar contra el enemigo obviamente de Jehová, los enemigos de Jehová. Aparte de lo que Samuel pudiera pensar de Saúl, los sacerdotes de las tribus se reunieron en torno a él y le acompañaron en su campaña. No tenemos noticias de que Saúl hiciera cambio alguno en la estructura interna de Israel. La organización de tribus quedó tal como era. Saúl no tuvo harén, ni oficiales, ni cortes espléndidas. Su estacionamiento en Gibea, tal como nos lo revela la arqueología, fue más una fortaleza que un palacio. Con Saúl aparece un ejército regular y el germen de una aristocracia militar. Saúl floreció a sus partidarios, muchos de ellos pertenecientes a su misma tribu, pero no fue un rey tribal, y aunque nunca llegó a guiar a todo Israel a la batalla, como tampoco lo consiguieron los otros jueces,
Es probable que estuviera más cerca de conseguirlo que ninguno de sus predecesores, llegando a gozar de una gran popularidad en todo el país. En su reinado no consiguió acabar con la amenaza filistea, y a pesar de algunos éxitos que podríamos decir que son ocasionales, no pudo darles a este pueblo un gran golpe decisivo. Además, la fuerte independencia que tenían las tribus era obstáculo para ejercer cualquier tipo de autoridad real. A todo ello hay que añadir su gran disputa con el profeta Samuel, acusándolo de usurpar las funciones del sacerdocio, que es algo sagrado en la Guerra Santa. Samuel creyó que Saúl pretendía alzarse con toda la autoridad tanto política como religiosa, y así llegó a revocar públicamente la designación de Saúl. Lo que llevó a Saúl más allá de los límites de ser algo solamente regional fue la popularidad de un joven héroe en ese momento llamado David. Este era un mozo de Belén del que se decía que era un músico hábil y estaba entre esos jóvenes que Saúl acostumbraba a rodearse. Pronto ganó fama por sus brillantes hazañas, en particular cuando mató al guerrero gigante Goliat. Su fama y su posición fueron aumentando y así se hizo amigo de Jonatán y consiguió la mano de Mical, ambos hijos de Saúl. Su participación en diversas batallas hicieron que su popularidad aumentase, llegando, pues podemos decir, a eclipsar al mismo rey Saúl. Este, llevado por unos celos insensatos, se volvió contra David e intentó matarlo en varias ocasiones, de modo que este no tuvo más remedio que huir. Ni siquiera entonces se calmaron las sospechas del rey. Incluso sospechó de su propio hijo Jonatán, cuando supo que la familia sacerdotal de Silo, ahora establecida en Nob, cerca de Jerusalén, había ayudado a David en su huida, y entonces el rey les dio muerte y demolió su santuario. También le quitó a David a Mical, su esposa, y se la dio a otro hombre. Todo esto provocó el desagrado entre las tribus, llegando Saúl a romper los lazos con todo lo que eran las tribus, el orden tribal. Y dado que el único sobreviviente de la destrucción de Silo huyó con David, echó al sacerdote en brazos de su rival, viéndose obligado Saúl a retirar tropas que combatían contra los filisteos para dedicarlas a capturar a David, el cual huyó a Judá, donde se le unieron sus parientes junto con los descontentos que había en el momento, fugitivos y oprimidos de toda clase. Con este desecho de rufianes y bandoleros se formó una vigorosa fuerza, pues podemos mencionar de choque, de 400 hombres. Por un tiempo llevó David una existencia precaria como jefe de bandidos, atacando a los filisteos cuando tenían ocasión, escabulléndose de las garras de Saúl y sosteniéndose a través de los pagos que proporcionaban ciudades ricas para evitar ser atacadas. David se casó 2 veces para conseguir la alianza de familias influyentes. Sin embargo, se vio atrapado entre filisteos, Saúl y una población que lo consideraba como una molestia, lo que llevó a marchar junto con 600 hombres al servicio de Aquís, rey de Gat. Saúl, como estaba obsesionado en perseguir a David, ya no estaba en condiciones de seguir la lucha contra los filisteos, y estos esperaban su oportunidad para darle el golpe decisivo. Los filisteos se reunieron en Afec, y Saúl marchó hacia su encuentro, librándose una gran batalla, la de Galboé, cuyo resultado fue un desastre total para los israelitas. Los 3 hijos de Saúl murieron y también el propio rey Saúl. David
que por entonces era vasallo de los filisteos. Sin embargo, no participó en esa batalla dado el recelo que levantó entre las tropas filisteas. David nació en Belén de Judá en el año 1050 a.C. Fue un admirable guerrero, famoso por haber matado a Goliat. Estaba en la corte del rey Saúl. Este último tenía una personalidad enfermiza al que solo podía aliviarlo la hermosa figura de David con sus salmos y sus cánticos con el arpa. También se granjeó la simpatía del profeta Samuel. Este habría tenido un sueño en el cual el Señor le ordenaba que ungiera a David como rey para sustituir a Saúl. Muerto Saúl tras la batalla de Gilboé, Israel quedó a merced de los filisteos, que ocuparon toda Palestina, salvo la región de Transjordania y algunas partes interiores de Galilea. Los derechos de la casa de Saúl se continuaban en su hijo Isbal, que fue el único que sobrevivió a la batalla de Gilboé. Fue llevado por Abner a Mahanaim de Transjordania y allí es proclamado rey. Fue un gobierno en el exilio y aunque pretendía gobernar en todo Israel, no llegó a ser más que una pretensión. Mientras tanto, David se había convertido en rey de Judá en Hebrón, con el consentimiento de los filisteos y haciéndose vasallo de los mismos. David, un soldado curtido que debía parte de su reputación a sus tropas personales, era un señor feudal con posesiones privadas y que tomó un trono como vasallo de una potencia extranjera. Judá apareció como una entidad separada de Israel sobre la que Isbal hacía reclamaciones. Isbal era incapaz de mantener una guerra, mientras que David, no queriendo ampliar la brecha en Israel, prefirió obtener su propósito de ser rey de Israel utilizando la vía diplomática. Hizo ofrecimientos a los hombres de Jabes de Galat, se casó con la hija del rey de Jesur, estado arameo del noroeste del mar de Galilea, para ganarse un aliado a espaldas de Isbal. Con el mismo propósito, entró en relaciones amistosas con Amón. Isbal, tras una disputa palaciega, rompe con Abner, su aliado, y éste proclama su obediencia a David, urgiendo a los ancianos de Israel a que hagan lo mismo, cosa que así sucedió. Entonces David pide que se devuelva a Mical como su esposa, con el fin de tener un hijo varón que pudiera unir los reinos del norte y del sur, cosa que no llegaría a suceder. Isbal, habiendo perdido todos sus apoyos, fue asesinado por dos de sus oficiales que le llevaron su cabeza a David, pero éste mandó ejecutarlos para intentar demostrar así que él no había tenido nada que ver con el asesinato del rey de Israel. No habiendo nadie de la casa de Saúl que pudiese reclamar el trono de Israel, David fue proclamado rey de todo Israel en Hebrón. Al contar con el apoyo del profeta Samuel, David no sería un rey impuesto por el pueblo de Israel, sino un rey ungido por Dios, impuesto al pueblo de Israel. El nuevo reino estaba muy alejado del orden tribal. Se constituía ahora como rey por proclamación, también sobre las tribus del norte, y un jefe militar, ya rey de Judá. Con el consentimiento filisteo, quedaban unidos en la persona de David. El reino ya gobernado por él en el sur y el área reclamada por Isbal en el norte. Los filisteos comprendieron perfectamente la proclamación de David como una declaración de independencia que no podían tolerar. De este modo se lanzaron a atacar a Israel, produciéndose una batalla cerca de Jerusalén que acabó en una aplastante victoria para Israel y supuso el completo desalojo de los filisteos de las montañas. Sin embargo, David no se conformó con eso. Aprovechó su ventaja y llevó la guerra a territorio filisteo. Ocupó la llanura costera y en el sur expulsó a los filisteos del suelo palestino e hizo avanzar la frontera israelí hacia el interior del territorio filisteo.
conquistando la ciudad de Gat. Aunque hubo algunas ciudades filisteas que no logró conquistar, sin embargo la amenaza filistea había dejado de existir, pues estos se convirtieron en un estado vasallo de Israel. Después de deshacerse del problema filisteo, David pudo atacar a los jebusitas de Jerusalén y conquistar la ciudad que hasta entonces había permanecido en manos de cananitas, y lo llamó la ciudad de David. La nueva capital se estableció en Jerusalén, que por su ubicación estaba libre del peligro exterior. Así, después de muchos años del gobierno de Hebrón, conquistó la ciudad jebusea de Jerusalén y trasladó allí su residencia permanente. Hebrón, ubicado muy al sur y en tierra de Judá, no hubiera sido aceptada permanentemente como capital por las tribus del norte, pero una capital en el norte difícilmente hubiera sido aceptada por Judá. Jerusalén, situada entre las dos secciones, no perteneciendo a ninguna tribu, ofrecía una excelente solución. Jerusalén pasó a ser propiedad personal de David. En un principio, este ocupó solo una parte de la colina oriental, la parte inferior, que tenía la ventaja de estar más cerca de la única fuente de Jerusalén. Este espolón de la colina oriental se llamó después Sión, y también la ciudad de David, y allí se instaló el arca de Jehová, en un principio en una tienda dentro del propio recinto reservado al rey. Sin embargo, ya antes de morir, David ya había expropiado la parte alta de la colina y del monte Moriah, con la idea de edificar en ella un templo digno para Jehová, cosa que lograría realizar no él, sino Salomón su hijo. La población jebusea de Jerusalén no fue ni sacrificada ni desterrada. Aunque los israelitas afluyeron a la capital en números crecientes, con el transcurso de los años, es probable que al principio fueron pocos los que se trasladaron allí, aparte de la propia familia de David y su séquito. Una vez instalado el nuevo santuario con el arca de la alianza en Jerusalén, David señaló a Abiatar, de la familia sacerdotal de Silo, y a Sadoc como sacerdotes del santuario. Este fue una maniobra de David para hacer de Jerusalén la capital, no solo política, sino también religiosa del reino. David obtuvo también el control de las demás ciudades-estado cananeas que aún existían en Palestina, a lo largo de la zona costera, al sur del monte Carmelo, en Esdrelón y en Galilea. Aunque algunas de ellas tenían alguna población israelita, nunca antes había estado sometida a Israel, sino que la mayoría eran vasallos y aliados de los filisteos, y cuando el poder filisteo fue quebrantado, traspasaron su alianza a David, con poca o casi ninguna resistencia. Esto hizo que numerosos cananeos entrasen a la estructura de Israel, pero no fueron integrados dentro del sistema tribal, sino que estas ciudades dependían directamente del Estado de Israel. La primera guerra de David fue contra Amón. David envió un ejército bajo el mando de Joab contra la capital amonita Rabá. Los amonitas pidieron ayuda a los estados arameos situados al norte de ellos, Maaca y el país de Tob, Bet, Rehob y Soba. Los arameos llegaron justo a tiempo de tomar la espada del ejército israelita, pero fueron derrotados estrepitosamente, lo que hizo que David fuese coronado como rey de Amón. David amplió su territorio por el este con la conquista de Moab y Edom después de la batalla de Arabá al sur del Mar Muerto. Después de esto cayó por sorpresa contra Hadadezer, rey de Siria, conquistando toda la zona de Siria y dejando guarniciones en Damasco, que era la capital de Siria. David recibió además tributos del rey de Hamad, cuyo territorio estaba situado a lo largo del Orontes. Llegó a firmar un tratado con Hirán, rey de Tiro. Israel se ve transformado
en la principal potencia de la zona. El imperio de David incluía toda Palestina de este a oeste, desde el desierto hasta el mar, con su frontera sur adentrándose en el desierto del Sinaí, siguiendo una línea desde el Golfo de Acaba hasta el Mediterráneo, por el torrente de Egipto. Los cananeos de Palestina habían sido incorporados al estado, mientras que los filisteos reducidos a una estrecha franja meridional, junto con Moab, Edom y Amón, pagando tributo. Todo el sur y centro de Siria estaban incluidos en el imperio como una provincia. La frontera de David limitaba al norte con la de Tiro, a lo largo de la región posterior del Líbano hasta un punto cercano a Cades del Orontes, donde se desviaban por el este hasta el desierto, formando frontera con Hamat, que también pagaba tributo. David pudo haber ejercido control sobre unas tribus arameas situadas en el noreste hasta alcanzar el Éufrates, que pagaban tributo también. Israel no sería ya nunca más una confederación tribal dirigida por un caudillo militar, sino un complicado imperio organizado bajo la corona. La ciudad capital era posesión personal de David. La población cananea, anexionada a Israel, estaba sometida a la corona y no a las tribus de Israel. David presidió activamente su propio gobierno. Los empleados mencionados por las fuentes históricas son el jefe de las fuerzas israelí y general en jefe en el campo de batalla, que era Joab, el jefe de las tropas extranjeras mercenarias, el heraldo real, el secretario real y secretario del Estado, los dos sumos sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y un oficial de la leva, que supervisaba a los extranjeros obligados a trabajar en los proyectos reales. David estructuró su burocracia sobre esquemas egipcios. Además de estos altos cargos, habían cargos inferiores en la corte y en otras partes del país, así como gobernadores en los territorios conquistados. David hizo un censo que fue la base de una reorganización fiscal completa y probablemente también de un reclutamiento. La organización militar también fue radicalmente revisada por David y posteriormente por Salomón. David intervino poco o nada en materia judicial, dejando que fueran administrada de manera local, aunque a los individuos se les garantizaba el derecho de apelación al rey. Los asuntos religiosos eran administrados por sus dos sumos sacerdotes, que eran miembros de su gobierno. David fue un gran protector del culto, promoviendo su difusión oficial por extensas áreas. La corte de David, aunque modesta, en comparación con la de Salomón, por ejemplo, fue no obstante de una considerable magnitud. Tuvo numerosas mujeres e hijos, además de un importante harén. Hay que añadir a esto un creciente número de clientes y pensionados que comían a la mesa del rey. Rodeando la persona de David estaba su guardia de honor, los 30, que tal vez les sirvió de supremo consejo militar. Los últimos años del rey David transcurrieron entre un montón de intrigas, violencia y hasta una rebelión. Todo ello por culpa de la sucesión real, ya que el mismo David tampoco colaboró, rehusado a aclarar la situación y definir a un sucesor hasta la última hora. De este modo, los descendientes de Saúl, recordando que David se había beneficiado de la caída de Saúl, andaban levantando a la gente. La primera y más grave crisis de su reinado fue la provocada por Absalón, hijo mismo de David, con una princesa aramea de Gesur. La hermana de Absalón fue violada por su medio hermano y también hijo de David, Amnón. Absalón a los 2 años mató a Amnón a sangre fría. Por este hecho, Absalón tuvo que pasar 3 años en el exilio en el país de su madre, pues gracias a la intervención de Joab pudo volver y ser perdonado por David. Sin embargo, se trasladó a Hebrón, se hizo ungir rey y levantó la bandera de la rebelión.
marchó sobre Jerusalén contra un gran ejército. David, completamente desprevenido, se vio obligado a abandonar la ciudad y a huir. Aunque los partidarios de Saúl se unieron a Absalón, la mayoría de los israelitas apoyaron a David. Así, gran parte de la corte de David, las autoridades eclesiásticas y sobre todo sus tropas personales se mantuvieron fieles. David huyó al este del Jordán, donde estaba estacionado unos contingentes militares, así como vasallos y amigos suyos. Cuando Absalón, tras detenerse en Jerusalén, emprendió de nuevo la persecución de David, fue derrotado por Joab, acabando así la rebelión. Pero antes de que David hubiera podido regresar a Jerusalén, estalló una nueva revuelta debido a un agravio tribal. David se había portado generosamente con los partidarios de Absalón. Cuando los ancianos de Judá se retiraron a causa de su grave participación en la revuelta, él los llamó a su lado con palabras amistosas y con la promesa de que Amasá, el general rebelde, reemplazaría a Joab. Las tribus del norte consideraron la decisión de David como un manifiesto favoritista, apareciendo una revolución encabezada por Seba, de la tribu de Benjamín, al parecer pariente de Saúl, el cual marchó apresuradamente hacia Jerusalén. David envió enseguida a sus tropas personales y Joab mató a Amasa. La campaña fue breve. Seba no tuvo al parecer mucho apoyo, puesto que al acercarse las tropas de David se retiró al norte, donde fue asesinado. Por otro lado, al deshacerse de Amasá, general de las fuerzas rebeldes de Absalón, Joab quedó como único jefe militar, acabándose así la disputa norte-sur. David había prometido a Betsabé que Salomón le sucedería, pero no había hecho nada por cumplirlo, y mientras tanto se había vuelto anciano y débil. Tal ambigüedad dio valor a Adonías, que se proclamó rey en la fuente sagrada de En-Rogel. El partido de Salomón, que incluía al profeta Natán y a Benayás, jefe de los mercenarios de David, actuó rápidamente. Corriendo hacia David, le informaron de lo que estaba sucediendo. David entonces ordenó que Salomón fuese hecho rey al instante. Escoltado por las tropas personales de David, fue llevado a la fuente sagrada de Gihón y ungido ahí por Sadoc y aclamado rey por la multitud. Al oír Adonías todo esto y sabiendo que su causa estaba perdida, se refugió en el altar del templo y rehusó salir hasta que Salomón juró no matarle. David creó durante un periodo de tiempo pequeño una de las potencias más importantes del Oriente Medio. También puso los fundamentos de las instrucciones religiosas que van a apoyar la adoración del Dios hebreo Jehová durante siglos. Salomón, más tarde, faltando a su palabra, mató a Adonías. Asimismo, mata también a Joab y lo sustituye al frente de su ejército Benaías. También destituye a Abiatar. Se queda con un solo sumo sacerdote al frente del pueblo, que será Sadoc. De ahí que de ahora en adelante los sacerdotes del templo sean del linaje de Sadoc. Salomón fue un hombre bastante sabio y sagaz. Supo aumentar el desarrollo económico de Israel en los tiempos de David. No fue un guerrero, pues no tuvo necesidad para ello. Se limitó a mantener su imperio, pero fue incapaz de evitar su desintegración y su división posterior a su muerte. Mantuvo relaciones amistosas con el exterior y con sus propios vasallos, de manera que Israel pudiera desarrollarse económica y mercantilmente. Llevó a cabo varias alianzas, muchas de las cuales fueron selladas por matrimonios, mujeres que fueron llevadas a su harén. La más distinguida de las mujeres de Salomón fue la hija de Faraón de Egipto, que fue probablemente Siamún, uno de los últimos faraones de la 16 dinastía egipcia.
a la cual se le dio el trato privilegiado debido a su rango y se hizo un palacio para ella sola. Tal vez ocurrió que el faraón, a la muerte de David, esperaba restablecer el control egipcio en Palestina. Con este objetivo, desencadenó una campaña contra las ciudades filisteas, en el curso de la cual conquistó Gezer, pero al descubrir que el ejército de Salomón tenía una fuerza superior a la suya, juzgó más oportuno hacer concesiones territoriales y asegurar la paz. La alianza más importante que llevó a cabo Salomón fue la ciudad de Tiro, alianza que ya se inició con David y quedó ahora renovada. La alianza resultó mutuamente beneficiosa desde el punto de vista comercial. Desde este modo, se produjeron exportaciones de trigo y aceite de oliva de Palestina a Tiro, madera de cedro desde el Líbano para los proyectos de construcción de Salomón. También se abrieron rutas comerciales que unían el Mediterráneo con el desierto arábigo. Las ciudades más importantes fueron fortificadas, convertidas en bases militares. Estas incluían, además de la misma Jerusalén, una cadena de ciudades a todo lo largo del perímetro de la tierra propiamente israelita, como Hazor, Galilea, Megiddo, cerca del monte Carmelo, y otras como Gezer, Bet, Jarón y Balá, además de Tamar, en el sur del Mar Muerto, frente a Edom. Preparado en estos puntos, el ejército de Salomón podía organizarse rápidamente para repeler una invasión, apaciguar levantamientos internos e incluso ejercitar campañas contra algún vasallo rebelde. Salomón fortaleció el ejército utilizando el carro de combate, ya que hasta ahora Israel solo había luchado a pie. En este sentido, Salomón contaba con 1.400 carros y 12.000 hombres para manejarlos. Estas fuerzas militares se repartieron en las bases militares antes mencionadas. Salomón fue un verdadero genio en lo tocante a la industria y el comercio. Fue capaz de comprender la importancia económica de la ruta norte-sur de Egipto a Arabia y a Siria. Supo desarrollar su alianza con Tiro, que detonaba a esta ruta comercial una salida al mar. En el Mar Rojo construyó, con la ayuda de los fenicios, una flota mercante en Esión, Geber, y tomó la decisión de mandarla por marineros fenicios en viaje hasta Ofir, que equivaldría a la Somalia actual. Estos viajes durarían entre 1 y 3 años, ya que los barcos se iban parando en todos los puertos a ambos lados del Mar Rojo y proporcionaban a Salomón las riquezas y productos del sur, como oro, plata, maderas preciosas, joyas, marfil, etc. Estuvo también interesado en el comercio por tierra con el sur, de ahí la visita de la reina de Saba. Los sabeos, originalmente nómadas, se habían sedentarizado por este tiempo y habían formado un reino en lo que sería hoy el Yemen oriental. Dominaban el comercio de las especias y del incienso y explotaban el transporte de camellos. Consiguieron la hegemonía del comercio en la península arábiga, aprovechándose de la caída del monopolio egipcio entre Etiopía y Somalia. Extendieron ahí sus intereses. Salomón no solo controlaba el término norte de las rutas comerciales, sino que sus empresas marítimas le habían llevado a una competencia directa con el comercio caravanero. Por lo tanto, la reina de Saba visitó a Salomón llevando muestras de sus mercancías, como oro, joyas, especias, y firmaron un convenio comercial mutuamente beneficioso, cuyas tasas e impuestos sobre el comercio de Arabia aumentaron las arcas de Salomón. También sabemos que Salomón disponía de una gran cantidad de cobre para la exportación. Además,
de utilizar este metal para la fabricación de los utensilios del templo, los carros de combate fueron siempre importados. Salomón proporcionó una época de bonanza económica para el país, y él mismo llegó a ser un hombre inmensamente rico. También subió extraordinariamente el nivel de vida del país, donde además del desarrollo comercial, los proyectos de Salomón estimularon la empresa privada, dando empleos a muchas personas. De ese modo, se produjo un crecimiento de las ciudades y algunas como Jerusalén se extendieron fuera de sus murallas. El uso general del arado de hierro, que hasta poco tiempo había sido monopolio de los filisteos, hizo que aumentara la productividad del suelo y dio lugar a que la población se duplicase desde los tiempos de Saúl. Salomón llevó a cabo toda una serie de construcciones importantísimas para el país. Ya hablamos antes de cómo creó una serie de ciudades fortificadas. No obstante, su edificación más importante fue la del templo, construido en la ciudad de Jerusalén por un arquitecto de Tiro. Tenía forma rectangular, estaba orientado hacia el este y 2 columnas en la parte delantera. El edificio constaba, en primer lugar, de un vestíbulo, después la sala principal del santuario, el lugar santo, que era una gran cámara rectangular iluminada por pequeñas ventanas por debajo del tejado, y finalmente, al fondo estaba el santo de los santos, que era una cámara sin ventanas donde reposaba el arca junto a 2 querubines enormes. El templo se comenzó en el año 966 a.C. aproximadamente, y se acabó 7 años más tarde, siendo inaugurado por mismo Salomón. Era un santuario dinástico con una capilla real cuyo sumo sacerdote era elegido por el rey y formaba parte del gobierno. Al contar con la presencia del arca, este santuario fue concebido como santuario nacional del pueblo israelita. Cerca del templo se construyó un espléndido palacio real. También la llamada Casa del Bosque del Líbano. Se llamaba así porque tenía columnas de cedro que venían de ese país. Allí había una armería, una sala para el tesoro, una sala de justicia donde eran tratados los negocios de Estado y donde estaba el trono de marfil del rey. En esta época hubo un gran desarrollo literario. Muchos piensan que fue en este periodo donde se desarrolló la escritura de la Biblia, y en Jerusalén, al ser la capital del estado, había una cantidad de escribas que despachaban todos los asuntos del estado por escrito. Aunque los archivos no se han podido encontrar, hubo también una abundante literatura histórica y religiosa. Como dato, heroicos de David, Saúl y Samuel. Las tradiciones sobre los patriarcas, el Éxodo, las conquistas de Palestina, etc. También se desarrolló la música y la salmodia. Parece ser que Salomón fue el autor de varios salmos, aunque otros fueron escritos en tiempos anteriores. También ocurre lo mismo con los proverbios, muchos de los cuales son atribuibles a Salomón, aunque la gran mayoría habría que atribuírselo a la tradición sapiencial de Israel, y unos pocos están basados en máximas egipcias. Sin embargo, el Estado tuvo un problema financiero crónico, pues a pesar de los inmensos ingresos económicos que disponían, los gastos eran mucho mayores, pues además de todas las construcciones de Salomón y las mejoras del ejército, hubo un aumento considerable de la burocracia. Este déficit del Estado dio lugar a una mayor presión fiscal del mismo sobre sus súbditos, lo que llevó a Salomón a reorganizar el país en 12 distritos, cada uno con un gobernador responsable ante la corona y que no coincidían con las antiguas 12 tribus. Además, se incluyó el terreno comprendido por la antigua población cananea. Cada distrito estaba obligado a proporcionar para la corte provisiones un mes al año. Salomón buscó con esto debilitar la fidelidad tribal
integrar completamente a la población cananea en el estado y consolidar su poder. El trabajo de las obras públicas de Salomón era realizadas por esclavos como era habitual en esa época. Pero como esta mano de obra se hizo insuficiente, fue necesario organizar unas levas de campesinos de Israel que se veían obligados a tener que trabajar en estos proyectos. Con el consiguiente descontento, ya que eran considerados como una especie de esclavos temporales, además que al terminar sus trabajos de haciendas les suponían un daño irreparable para la economía de estas personas, este hecho va a ser clave para entender la partición del Estado de Israel. A falta de conquistas militares, Salomón va a ser exaltado por su sabiduría. En este sentido destaca su actuación como juez en el que dicta justicia sobre un pleito que mantienen dos mujeres respecto de la maternidad de un niño. Al decidir su ejecución, pone al descubierto la verdadera madre. También se hizo famoso por su encuentro con la reina de Saba. Esta reina no solo aparece en la Biblia, sino también en los textos asirios del siglo VII y del siglo VIII a.C., donde se menciona a la reina de Saba y se habla que la ruta comercial con Arabia ya estaba abierta a partir o aproximadamente en el 890 a.C., pudiendo haber visitado la reina de Saba Jerusalén en la segunda mitad del siglo X a.C. Su reino podía comprender la parte sur de la península arábica y la parte norte de Etiopía, lo que haría que los lazos comerciales entre Israel y su reino fuesen muy importantes. En los últimos tiempos del reinado de Salomón, no solamente asistimos a una desestructuración social con la aparición de unas clases tremendamente ricas, un campesinado que se empobrece por las levas que a menudo se ven obligados a pedir prestado, financiamientos y que en muchas ocasiones llegan a perder sus tierras, produciéndose una emigración de la ciudad hacia el campo. También asistimos a una presión por parte de Siria a la sublevación de Edom, que no llegaría nunca a ser sofocada, y a la de Aram, que consigue su independencia. Al morir Salomón, el reino queda dividido en dos partes, el reino de Israel al norte y el de Judá al sur. Según la Biblia, esto sería por castigo divino, ya que Salomón se dedicaría a adorar los dioses de sus esposas extranjeras. Hay estudiosos que dicen que hay 4 razones por las que hubo esta desunión entre el reino del norte y el reino del sur. La primera y una de ellas sería que tanto Judá y las tribus del norte habían estado unidas, pero bajo la personalidad y la persona de David. ¿Por qué? Porque al morir Salomón, todavía esta unidad seguía siendo frágil. Un segundo punto que algunos estudiosos encuentran es que bajo el reinado de David, al menos por 2 veces, se vio amenazada la unidad. Cuando Absalón se hizo elegir rey en Hebrón, y con el levantamiento de Seba. Durante el reinado de Salomón tuvo lugar la sublevación de las tribus del norte, capitaneadas por Jeroboam. Un tercer punto lo podemos ver como la sublevación de Jeroboam. Parece indicar que Israel se había visto más castigado por los impuestos que Judá. En todo caso, las tribus del norte se quejaban con la insistencia de los trabajos forzados. Y un cuarto punto, parece ser que las condiciones monárquicas de Judá a Israel son diferentes. Judá parece haber adoptado sin problema la forma de una dinastía dinástica. Al contrario, en Israel parece que el rey tenía que ser aceptado por un consejo de ancianos idéntico al que decidió elegir por rey a David. Otros piensan que esta desunión pudo haber sido porque Roboam había sido designado por Salomón como rey de Judá y a continuación se traslada al santuario de Siquem para proclamarlo como rey de Israel. Allí, los estados generales le presentan una lista de agravios. Los consejeros de Roboam le animan a que afirme la autoridad real, y este fue el camino que siguió.
prometiendo a Israel ser todavía más duro que su padre. Desde entonces se consuma la ruptura bajo el grito de guerra: a tus tiendas, Israel. Entonces Roboam quiere negociar, pero en un alarde de torpeza envía a Adoram, que era el encargado de los trabajos forzados, como embajador para negociar con los israelitas, que precisamente se quejaban por haber sido sometidos a estas levas. Entonces los israelitas lapidan a Adoram, con lo que consuman definitivamente la ruptura, y Roboam se tiene que conformar con reinar solamente en Judá. La unidad entre Israel y Judá solamente duró 75 años.